con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario con Sentido. El 17 de abril del 2004, el mundo de las letras se puso de luto, cuando tristemente despedimos al laureado escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien tras días de convalencia por un cuadro infeccioso dejó de existir físicamente, pero quedaría inmortalizado a través de sus textos, libros y su premio Nobel. Uno de los literatos más grandes del siglo XX nos regaló un sinnúmero de frases memorables. Para celebrarlo en conmemoración, en su natalicio de muerte, les comparto algunas de las frases que me han marcado en lo personal. A los demonios no hay que creerles ni cuando dicen la verdad. Gabriel García Márquez, del texto 100 años de soledad. El secreto de una buena vejez no es otra que un pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez. El mundo habrá acabado cuando se jodiera el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga. Los amigos son unos hijos de puta. Nos volveremos ceniza en esta casa sin hombres, pero no le daremos a este pueblo el miserable gusto de vernos llorar. Dice que se está muriendo por mí, como si yo fuera un cólico miserable. Hoy, un 17 de abril de 2014, Gabriel García Márquez dejó de existir. Letras con sentido, Marc López Vizcaíno. Muy buenas tardes, hoy 17 de abril, viernes ya, fin de semana, siendo 2:15 de la tarde, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Vive Radio, desde las cabinas, pero estamos en esta, presentando a mis compañeros Mauricio Chumacero, Marc López Vizcaíno, bienvenidos a una emisión más de Diario con Sentido. Bienvenidos, un gusto estar de nuevo con ustedes otro viernes en este horario especial, como ya Marco nos decía ayer en el aviso. Estamos en este trabajo en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, entonces es importante seguir con las actividades y sopesando todas las eventualidades que se vienen derivadas de la pandemia. Muy buenas tardes, transmitiendo directamente desde la cabina de Vive Radio, completamente en vivo para todos ustedes, llevándoselos hasta el confinamiento para tratarles de hacer un poquito menos desagradable el encierro. Abrimos con algunas de las frases del gran literato Gabriel García Márquez, hasta donde quiera que esté, está en nuestro corazón, en Letras con Sentido, por supuesto, haciéndole este honor al gran escritor colombiano Gabo García Márquez. En donde quiera que estés, este programa va para ti. Oigan, y aparte de toda esta contingencia que está pasando, el calor que está haciendo en la Ciudad de México. Estamos a 24 grados con una sensación térmica como de 32, 30 por ahí. Una sensación térmica de infierno. No, de infierno, o sea, es tanto el confinamiento, el calor, las personas que tenemos que salir por necesidad a trabajar, a laborar, a seguir generando ese sustento para la familia. De verdad el calor está muy pesado, aparte de cubrebocas y todas estas medidas de sanidad que estamos tomando. Por favor, pónganse bloqueador, salgan con gorra, una sombrilla, algo que pueda cuidarlos de este calorón. Sí, el calor es, como decía, las eventualidades. Un saludo también a todos los que están haciendo favor de vernos. Sin ustedes no podemos estar aquí y, como decías, Karina, pues venimos a seguir dándole, porque pues Diario con Sentido no puede parar. Y el calor, pues vamos a tratar de cuidarnos, tanto del COVID como del calor. Oigan, bueno, en la semana vamos a empezar un poquito a abrir, a debatir. Claro. Sabemos que el uso de transporte público en la Ciudad de México, en este caso en el metro, ya es obligatorio el cubrebocas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tú, Marc, que venías en el metro, no sé, más o menos que usamos nosotros, porque pues en este tiempo como sí, que para estar gastando, no sé, gasolina, si es que tienen carro, pues no está, ¿no? Entonces, ¿cómo viste? ¿Si se está aplicando el uso de o no? Pues fíjate, dentro de la entrada de la línea azul, te están otorgando algunos cubrebocas para las personas que no lo traen, para que lo puedas portar. Pero sí yo creo que un 70% de las personas no lo traen completamente. Yo creo que seguimos siendo adversos a este tipo de protocolos de sanidad. Seguimos pensando que somos ajenos al contagio, porque vemos algunos casos arraigados en los noticieros y personalmente pues no encontramos
gente que se haya contagiado, no tenemos de ese tipo de casos. Entonces pues sí es alarmante, porque las autoridades están sacando estas fases no tanto para los confines obligatorios, sino para seguir tratando de recortar los tiempos de cuarentena. Pero sí, de hecho el 10% yo creo que del flujo de personas que habitualmente usan el metro, yo creo que sí se redujo demasiado. Hay muy poca gente en la calle, pero sí, ninguno de ellos portan Cubrebocas. tapabocas, ¿eh? Así es, en la línea 3 también, en la línea verde, en línea B también es, aparte de que el servicio es un poquito Más más lento, lento, aún más sí. lento de lo normal, igual segundo la cantidad de que dice Marco, son alrededor del 70%, 7 de cada 10 son los que no están usando el cubrebocas, son muy pocas, los que yo vi fueron unas 4 o 5 las que se me cruzaron en el camino, y efectivamente a la central los oficiales de los torniquetes tienen su bolsita con los cubrebocas. Pues sí, yo que vengo en Metrobús, los policías a la entrada están regalando gel antibacterial, pero oigan, yo veo algo muy diferente a semanas pasadas. Ahora veo más gente en calle. O sea, a comparación de hace dos semanas, la semana pasada y la anterior, el confinamiento era más estricto. Ahora yo creo que como están viendo que, no sé, no están viendo casos directos, que de hecho aquí les mostramos uno y que es verdad, y que de verdad creo que cada uno ha de saber de un caso directo. Creo que la gente está tomando este tiempo de confinamiento, de cuarentena, para ir a visitar familiares, para ir a hacer supermercado, para muchas cosas. Entonces, yo no sé de qué va a ir el plan que va a entrar de fase 3 del gobierno, pero antes de comentar eso, ¿qué nos tienes, Mauricio Chumacero? Pues bueno, sí, dándole el lugar mayor a la nota del COVID, pues primero vamos a empezar con algo un poquito más light, pero que también requiere nuestra atención. También a voces, a rumores venían de un escándalo, un rumor sobre las cuentas de una aplicación de conferencias en vivo llamada Zoom. En Estados Unidos se dieron algunos casos, ayer lo compartíamos en la página de Diario Consentido, después del directo que tuve bien compartirles el día de ayer. Se dio la nota de que 500,000 cuentas de Zoom en Estados Unidos, nombrando algunas empresas importantes, estaban siendo afectadas por ser vendidas en la dark web, es decir, en la web oscura. Todos los datos personales, aplicando algún tipo de espionaje en estas cuentas, se veían afectadas. Entonces les voy a leer un poquito la nota y les doy el micrófono. Entonces, descubren más de 500,000 cuentas hackeadas de la aplicación de videoconferencias Zoom en la red oscura. En su mayoría se vendía menos de 1 centavo cada cuenta, mientras que otras se compartían gratis. Más de 500,000 de cuentas comprometidas en la aplicación de videoconferencias han sido descubiertas en la internet oscura y foros de hackers, bien puestas a la venta o bien compartidas gratuitamente, informa el portal Bleeping Computer. Los especialistas de la empresa de ciberseguridad Cyble han estado detectando desde el 1 de abril publicación de datos personales que incluían correos electrónicos, contraseñas, URLs personalizadas y claves de anfitrión. Los datos se vendían a menos de 1 centavo y se compartían gratis para ganar reputación en la comunidad hacker. Se cree que estas combinaciones han sido usadas por piratas informáticos en el llamado Zoom bombing, práctica que consiste en invadir una reunión pública o a veces incluso privada a través de la plataforma de videoconferencias para transmitir videos polémicos, pornografía o otro contenido perjudicial. Zoom, en este caso, que ha ganado amplia divulgación gracias al distanciamiento social y trabajo remoto por la pandemia de COVID-19, ha sido objeto de este tipo de ataques últimamente, hasta el punto de que el Buró Federal de Investigación, el FBI en Estados Unidos, ha advertido a hackers y bromistas sobre las posibles implicaciones legales del Zoom bombing. Las cuentas comprometidas incluían las entidades conocidas, algunas cuentas empresas bancarias, sí. Entonces esta empresa que ya les mencioné se va a dedicar a la investigación de estas cuentas. Compraron aproximadamente 530,000 cuentas de Zoom al por mayor a $0.002 por cada una, para advertir a los clientes sobre el riesgo. Entonces, a partir de la nota que da el portal de RT Noticias, pues me permito también compartirles, digamos que esta noticia no ha llegado aquí a México, pero también es una cuestión de que los usuarios que estén haciendo uso, práctica de esta aplicación, pues tengan cuidado con los datos. Me comentaba ayer uno de nuestros seguidores que esto se puede deber a que dejan abierta o dejan en modo público su sesión, entonces se puede prestar a que se les robe la información. Recordemos que Zoom es una aplicación para poder hacer videoconferencias de 2 o más personas en grupo, y últimamente se ha estado usando mucho por esto del home office, por eso de hacer conferencias, de poder acercarnos un poquito a todo aquel ser querido, no tan querido como los jefes a veces, que hay que estar cerca de ellos, sí. Pero
Yo no he usado esta aplicación, la verdad. Creo que ustedes ya la usaron. ¿Cuál, Sí. ¿Cuál es tu vista de si funciona, si no funciona, si de verdad cumple con Pues mira, en esta el cuestión uso? del uso, la practicidad y la amabilidad que contiene esta aplicación es un poquito complejo para quien no tiene ningún contacto ni siquiera con un YouTube, con Facebook, con Instagram, es decir, personas, Ujú, generaciones antes de la millennial. Es una aplicación sí muy sencilla, pero nos permite tener videos, escuchar lo que dicen los demás. Sí se satura un poco si las personas no saben que tienen que apagar su micrófono. Lo que me ha pasado a mí en la experiencia es que escuchas a quien está hablando o que los gritos de ambiente que se detectan en el micrófono de los usuarios. Entonces uno tiene la posibilidad de apagar micrófonos, de estar en cámara, puedes cerrar la cámara y pues nada más se ve el micrófono, la cámara cerrada, solo se oye tu voz. Entonces es una Sí, es aplicación práctico. práctica, entonces no se satura en este sentido, puede tener hasta, en las imágenes que pueden estar viendo ahorita, hay una sesión como de 12. Entonces puede haber una sesión de 12 personas, pero también con esto del distanciamiento, el uso de Internet, México ha presentado problemas de uso de Internet, del servicio de Internet de varias compañías. Personas se han quejado de que el Internet no ha funcionado La de esta saturación. manera. Sí, se Saturación. satura. Y yo ayer en el directo que les compartía les decía que este punto de inflexión que da en el servicio de Internet podría dar una alternativa para una de dos. Idealmente, las empresas bajen sus costos en la cuestión del servicio de Internet por el aumento en la demanda del servicio, o se queden así para generar las mismas ganancias que tienen o más de esto. Entonces, el uso de Internet en México ahorita, el primer problema que se detectó fue la caída del bajón, ¿no? De la subida y bajada de datos, de las sesiones en Hasta de línea, señal, de ¿eh? señal, De señal se también. pasma, también cuenta mucho con el uso de las computadoras que cada uno tenga, un celular. Hoy en día estamos más con el uso de servicios móviles, de celular y todo esto, que de una computadora de escritorio. Y que ya está entrando Sí. la 5G en México, Sí, es ya. importante. Estoy realizando un artículo acerca de la tecnología 5G, todo lo peligroso que puede causar al ser humano, y para que estén al pendiente, porque sí es de importancia. Pues yo creo que como toda la tecnología, ¿no? Si no se sabe pero ese es mayor, y fíjate que con es un uso mayor. adecuado. Inclusive estaban rompiendo protocolos de seguridad ya precisamente rompiendo por la ONU, porque precisamente se le daba como que el prototipo de inclusive atentar en contra del ser humano. Pero pues obviamente las grandes empresas están pasándose por el arco de triunfo todos los Sí, permisos, todo mientras eso. más se tiene monetariamente, yo creo que ahí Y en México está entrando con Telcel. Sí. Telmex le ofreció toda sus banda ancha, y le ofreció toda la fibra óptica para que ingrese la 5G aquí a México. Va a ser algo muy importante porque precisamente está dando cuando estamos confinados. Entonces dando toda que hablar. esta cosa de pues, todo lo que se empieza a tejer de conspiración y todo lo que eso, empieza a salir, ¿no? Así es. A ebollar no como... suena tan descabellado. Descabellado, pero sí la sugerencia, la solicitud a todos los que nos ven, a los que puedan llegar a ver esta transmisión, es que si van a usar estas aplicaciones, lean bien toda la cuestión legal de uso de protección de datos personales. Debe de haber un protocolo a seguir sobre datos personales, y si van a usar alguna de estas aplicaciones, sea incluso un directo de Facebook Live y todo esto, tengan cuidado mucho de compartir datos sensibles, porque bueno, ahorita en Estados Unidos se está dando el caso, como pasó con lo del COVID. Empezó en China hace 6 meses y ya llevamos 6 meses con todo esto. Sí, no. Empezó como un rumor en China y ahorita ya es todo un hecho aquí Y en no la Ciudad de tarda en México. darse aquí. Hemos visto que el robo cibernético ha estado latente en estos días porque muchas compras son en línea, pides Así es. súper, haces compras de tecnología. Entonces todos los hackers entran, roban datos. Así que por favor tengan mucho cuidado. Son muy vulnerables. Sí, En son el muy momento en el que son vulnerables. gratuitos, todas estas páginas son gratuitas. Hay algunas que sí son de cobro, pues obviamente es más Son vulnerable más- a los ajá, ataques, ¿no? exacto. Sí, esta te empieza como gratuito, pero si quieres aumentar una cuestión premium, te pide ya una Todas las una aplicaciones, cuota ¿no? mensual. Yo creo. Pero sí, cuiden mucho sus cuentas y Importantísimo. datos Y pues nos personales. vamos con las notas del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nos traes, Mark, Así con es, esto? desde el día jueves fue importantísima la mañanera de Andrés Manuel López Obrador el jueves. Todos los medios de comunicación daban por hecho de que se iba a declarar la fase 3 de la pandemia aquí en México. Andrés Manuel López Obrador dijo que efectivamente estamos a un paso de llegar a esta fase, pero no con el confinamiento obligatorio, no va a llegar a la restricción ni a los toques de queda. Me parece ser que es correcto, esta ciudad no puede estar movilizada ni paralizada No. como en otras ciudades. La clase de contagios pues no lo amerita en estos momentos, pero algo importantísimo que se dio dentro de esta mañanera del día jueves fue de que obviamente sí va a ser obligatorio el uso de cubrebocas, y sobre todo los planes de reestructuración económica, en la cual los grandes empresarios volvieron a alzar la voz. No se les condena por el momento el ISR, no va a haber reestructuración de pedirle al Fondo Monetario algún préstamo para el rescate empresarial. Entonces pues se nos vienen
complicados. Tiempos complicados. Tiempos muy complicados. Está aumentando la tasa de desempleos, está aumentando la tasa de ingresos dentro de pues la canasta básica del mexicano. Y el día de hoy el señor Andrés Manuel López Obrador mandó hacia la ONU una propuesta para evitar el acaparamiento de los medicamentos. Hay que decir que desde la semana pasada se está empezando a gestar ya una posible vacuna, una posible prevención para el COVID-19. Y Andrés Manuel López Obrador mandó precisamente este plan emergente para evitar la saturación y que los países pues de primer mundo acaparen todas estas vacunas y todos los protocolos para después aventarles las obras a los países que quedan, como siempre se ha estado generando en este momento. Y fíjese que 161 países respaldan la propuesta que dio el mandatario mexicano. Y representa a México, el señor Juan Ramón de la Fuente Ramírez representa a México ante la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU. Dio a conocer que el 161 de los 193 países miembros del organismo apoyan la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar el acaparamiento, las especulaciones y el crecimiento de los insumos que se requiere para contener esta pandemia del coronavirus. A través de una videollamada que se enlazó a las pantallas de Palacio Nacional, Juan Ramón de la Fuente expuso que el pasado 26 de marzo, durante una teleconferencia del G20, el mandatario federal planteó que la ONU debería de intervenir para evitar que los insumos que ya se han detenido lleguen muy poco a los países subdesarrollados. Las vacunas y tratamientos fueran un motivo para lucrar con la pandemia, por los que quieran los beneficios lleguen a unos cuantos. También explicó que envió una nota a los 191 países miembros de la organización en la cual se dejó en claro que México está proponiendo una resolución para la Asamblea General sustentada en la iniciativa que Andrés Manuel López Obrador presentó a través de los países del G20. Explicamos básicamente cuáles son los principales elementos de la iniciativa, subrayo la más importante en la que señala que urge que todos los estados miembros para que inmediatamente prevengan la especulación y todas aquellas disposiciones que se escondan o que limiten acceso a los productos necesarios para contener esta pandemia. La nota de los mandatarios dio primeras planas en el mes de abril y empezamos a trabajar para la vía virtual y telefónica en cada uno de los estados miembros de la ONU, y que los encontramos en que fue incrementando el entusiasmo por la propuesta, fuimos convenciendo a algunos escépticos, hicimos pequeñas modificaciones para tratar de darles espacios a las inquietudes que nos iban presentando algunos países. Abundó el mandatario, señores y señores, pues esta propuesta que dio Andrés Manuel López Obrador de evitar el lucro con las próximas vacunas que ya se están empezando a gestar. Yo creo que esa es una muy buena noticia para todo el mundo, para toda la humanidad. Los 193 países no aceptaron, hubo algunos que se declararon en no apoyar esta propuesta, pero pues prácticamente el 80% dice que no es correcto que se empiece a lucrar con estas vacunas, que no es correcto que algunos países tengan la acaparación de insumos y que se reparte equitativamente, y que obviamente la ONU intervenga en esta articulación. Que es lógico si hablamos de la proporción de los que aprobaron la propuesta del presidente que envió a la Organización de las Naciones Unidas. Pues ahorita si vemos el mapa mundial de contagios, ya sabemos qué países integran ese 20% de los más contagiados, digamos el top 20, y es como el G20, ¿no? Son todos los países desarrollados de primer mundo, digámoslo así entre comillas, son los que probablemente son los que se hayan negado, ¿no? Por esta cuestión de emergencia que está viviendo Europa, desde tiempos históricos se ha vivido Europa afectado por esta cuestión de salubridad. Estados Unidos, que ya ahorita superó el 500,000 de contagios y de muertes, pues se las está llevando, ¿no? Sí. Entonces Alemania también es un caso que me está sacando mucha intriga, que llevando ya casi más de 200,000 casos de contagios, sea de los países europeos con menores tasas de mortalidad, que ya ayer el subsecretario Hugo Gatell tuvo a bien, como todas las nocturnas, avisar que de qué depende o quiénes han sido los que han fallecido en México, y la mayoría son los que poseen una comorbilidad, es decir, ya tienen una enfermedad preexistente que les impide que su organismo combata con este virus, y pues económicamente pues lucrar con esa vacuna pues sería algo muy muy polémico. Sí, yo creo que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy muy concreta, muy clara, muy precisa, de no lucrar. Lo habíamos comentado ya programas pasados, que cuando se descubriera la vacuna debería de ser gratuita para todo aquel ser humano, ¿no? También felicitamos al Instituto Politécnico Nacional, que ayer en sus redes sociales posteó que van a hacer las pruebas gratuitas de COVID a toda su comunidad, a toda la comunidad politécnica. Las pruebas para detectar si tienen COVID-19 van a ser totalmente gratuitas. La verdad, se les aplaude a esta institución, porque
no todas las instituciones de estos países que obtienen o que descubren o que implementan algo así lo hacen de manera gratuita y para el beneficio de la comunidad, ¿no? Siempre hay ese como de yo y quiero y dinero y sacar y monetizarlo todo, ¿no? Entonces, muchas felicidades al Instituto Politécnico Nacional, de verdad. Sí, hablábamos de la tarifa que había sobre la prueba, estaba alrededor de los 12,000 pesos en instituciones privadas y pues bueno, no es un tema de responsabilidad, sino es un tema más bien de ingresos. Quien tenga esos ingresos pues va a poder pagarse una prueba, pero por ética, la cuestión de responsabilidad social es diagnosticarle a los que vayan a hacerse la prueba, y si es mediante una institución, que mejor. Y la cuestión que se mencionaba esta de la carencia, pues haciendo una analogía en la cuestión de la enfermedad, nos estamos dando cuenta de las carencias del país en la cuestión de salud, ¿no? Entonces el COVID vino a traer o quitar la cortina o ese velo que teníamos de humo, de quitarnos y ver las carencias que tiene el sector salud. Entonces se debe de actuar inmediatamente para que no haya más contagios. Sí. Además, había estado escribiendo dentro de las columnas que en estos momentos pues tiene que imperar el humanismo. No podemos seguir acaparando, porque si hay algún sector vulnerable, obviamente todos van a caer. No podemos seguir pensando que porque somos un país de primer mundo, llámese Europa, llámese cualquier otro país de gran infraestructura económica, necesitamos todos los equipamientos para parar la pandemia aquí. Exactamente. Pero aquí esta pandemia nos demostró que cualquier sector vulnerable va a poner en peligro absolutamente a toda la humanidad. Si no existe la cobertura en los países subdesarrollados, por ejemplo en África, estaba leyendo alguna nota que ya en algunas tribus empezaron a haber casos de contagios. ¿Qué es lo que va a pasar? Todos estamos expuestos. Somos una humanidad compleja, somos una humanidad que sí nos soslayamos en la individualidad, en los estados, en algunos países que tienen otro tipo de procederes económicos, pero sí nos damos cuenta que actualmente el neoliberalismo no le está ayudando nada al capitalismo y que se tiene que superar. Son momentos precisos para tratar de proponer nuevas instituciones de salud, pero ya a nivel global, no solamente a nivel individual, ¿no? Sí, tanto que yo creo que económicamente este país es muy vulnerable y creo que esta contingencia nos pegó duro, pero es por esto que debido a la crisis del coronavirus, el gobierno federal dispondrá de un fondo de 25,000 millones de pesos para otorgar 1 millón de créditos de hasta 25,000 pesos cada uno a pequeños comerciantes, taxistas, comercios de comestibles, ya sean formales e informales. Primero se había dicho que era pagar en 3 meses con una tasa anual de interés del 6.5%, pero al final se hablaron y todo esto, y obviamente se sigue manteniendo en pagar a 3 meses, pero ya solamente con tasa de 0%. Este 1 millón de créditos que se otorgaron ya están dispuestos, ya se hizo el censo, obviamente cada quien que lo quisiera requerir se metía a la página de internet, se inscribía, y en la conferencia de ayer, en la matutina de López Obrador, dijo que ya se tiene este consenso, ya se está haciendo toda esta data de los que quisieron, entonces ya se van a poder liberar, y empezó a liberar otros 1 millón de créditos, pero para trabajadores del IMSS. Esto, como anunció, ya tiene listo el plan de créditos para otro 1 millón de créditos, y reconoció las pequeñas empresas familiares. La secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, y el director del IMSS, Zoe Robledo, hicieron un llamado a las empresas más grandes a no despedir a sus empleados y no ahorrar, recortando las cuotas de seguridad social, pues hasta ahora se han dado de baja a 346,000 personas del Seguro Social. Yo creo que esta economía que va latente, cayendo, da para que pequeños empresarios, no me refiero a grandes cadenas, estén despidiendo a sus empleados. Hemos visto en redes sociales que un empresario de Sonora, con lágrimas en los ojos, despidió a sus empleados, les dio el último pago, porque de verdad, a pesar de que se han estado ofreciendo estos servicios a domicilio y todo esto, no da para poder pagar sueldos. Sí, nos imaginamos a la gente que está de a pie, a la gente que vive al día, y de ahí vamos haciendo una referencia general, y se está complicando la situación, y ahorita se hablaba de que el pico de contagios se iba a dar el 18 de este mes, de abril, pero creo que corrigen si me equivoco, se trasladó la fecha al mes de mayo, la cuestión del pico de contagio, y que el cerco, esta cuestión de quédate en tu casa, se va a ampliar hasta finales de mayo. Retomando esta cuestión también, lo que mencionas, Cari, la parte de qué acciones se deben tomar en cada país, ya lo decía el secretario de la OMS,
que cada país debe de tomar sus políticas de acuerdo al contexto al que está viviendo. Entonces, ya hablaba Marco en esta cuestión del país debe de ir midiendo qué tanto debe de cercar la actividad, qué tanto la debe de paralizar. Incluso ningún país entra en violación de las reglas si permite que sus trabajadores vayan a su actividad, no hay ningún problema. El problema entra, como les decía ayer, que moralizamos esta situación. O sea, no es bueno o malo si sales o no sales. Lo malo es que qué situación se va a vivir después de esto. Es sí, lávate las manos, y después va a ser lávate las manos, así como todos los encargados de cuidar a su país, a su estado, se hagan de la vista gorda, se laven las manos literalmente con toda esta situación económica que se viene. Yo hablaba de un terremoto con esto del COVID y después se viene el tsunami económico. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir al tsunami? Pues tenemos que ir proyectando esta cuestión. Sobre todo si nos van a venir tiempos difíciles, porque en el momento en el que se termine esto, tarde o temprano tiene que acabar. Tarde o temprano tenemos que regresar a nuestras labores cotidianas. ¿Qué es lo que va a venir? Obviamente las grandes cadenas comerciales van a empezar a bombardearnos con mensajes para tratar de olvidar lo vulnerable que fuimos, para tratar de olvidar estas etapas difíciles de que como humanidad la estamos viendo. En los confines me parece ser que yo he visto demasiada gente que vive insomnio, gente que empieza a vivir ansiedad, y he visto demasiada gente también que está empezando a perder su trabajo y que nos seguimos viendo ajenos, gente que tiene que salir a laborar, tiene que salir a buscar el pan de cada día, y que el virus, precisamente lo estaba escribiendo el día de ayer, el virus no los va a matar, pero sí los va a matar la visera y el hambre. Sí. Lamentablemente en México la división de clases está muy desarrollada, a pesar de los subsidios, a pesar de los apoyos sociales que el presidente está mandando. Que está implementando. Sí. Pues hay gente que no puede llegar tampoco a esos apoyos, porque ahorita se está enfocando más a los pequeños empresarios, pero ¿qué pasa con la gente que es bolera? ¿Qué pasa con la gente que es limpiaparabrisas? Comercio informal. Sí, él trata de acaparar todo eso también, pero no es necesario, no es suficiente, perdón. Inclusive Claudia Sheinbaum estaba hablando de un apoyo de 500 pesos para todos los que tienen el programa de desempleo, y que iban a acrecentar, pero 500 pesos al mes pues prácticamente pues es nada, pues ¿no? Es nada. Y más con toda esta recesión económica que está entrando, ¿no? Los productos básicos suben de precio, el huevo está elevadísimo, que es uno de los productos básicos en la comida del mexicano, las tortillas, o sea, todos los productos básicos suben, y lo que es de baja demanda se mantiene, ¿no? Yo creo que esta implementación del presidente Andrés Manuel es buena para poder reactivar después la economía, porque estos tiempos han sido malos. Creo que siempre les he comentado que yo laboro en un mercado, en Mercado Martínez de la Torre, en la Colonia Guerrero, saludos por allá. La alcaldía Cuauhtémoc ya ha cerrado varios mercados, pero nosotros nos hemos como mantenido en pie, acatando todas esas medidas de sanidad, porque de verdad es un mercado grande en una colonia muy popular, llena de establecimientos, llena de personas trabajadoras, que de verdad somos un apoyo unos con otros, ¿no? Preferimos tomar esas medidas de sanidad y poder generar un poco, que es lo que la gente al principio no entendía. Se dejaron 2 entradas, 2 salidas, la gente decía, no, yo quiero entrar por mi mando, y se entiende, porque de verdad no hay acceso para personas de la tercera edad, niños, mujeres embarazadas, y había mujeres el primer día que no, déjame entrar, pero es que de verdad todavía no entramos en razón de que es por su salud, por su vulnerabilidad. ¿Era eso o cerrar el mercado, cerrar el negocio? Y yo creo que es una cadena, ¿no? Es un ciclo que nos apoyamos unos a los otros, como dices, el bolero, vimos en la semana en redes sociales, fue muy famosa la imagen de un organillero, ¿no? Tocando a orillas del Zócalo capitalino, y nadie, o sea, se escucha el ruido y se siente como el eco, pero se siente esa nostalgia que de un mexicano, que tú vas al centro, al Zócalo, y día a día es gente, organilleros por aquí, organilleros por acá, que en algún momento dices, ay, por favor, ¿no? Ese ruido me estresa, me estremece, pero el verlo solo, esperando a que alguien pase para darle un peso, de verdad, a mí me toca demasiado. Entonces el mexicano no se deja caer, pero vamos a tener más datos de estos y más datos y cifras de COVID después de este pequeño corte comercial, sin antes mandar saludos a Lisette López Ruiz, Gabriela Juárez, Areli Huerta, Zoe García, Yadira Itzel Cruz y Julio César Valadez. Un beso, un abrazo a todos a la distancia. Vamos a un pequeño corte comercial. Esto es Diario Consentido. Regresamos. No se vayan. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido.
Estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Diario Consentido. Estábamos platicando aquí en este pequeño corte de todas estas personas que de verdad lo están sufriendo económica, moralmente, anímicamente. Sí. Recordemos, sí, los supermercados, todas estas grandes cadenas de autoservicio están brindando servicio a domicilio, puedes ir, se ha implementado de solo pasar una persona por familia, pero también los mercados, los comercios de la Ciudad de México, de toda la República Mexicana, están implementando servicios a domicilio. Ustedes pueden ir, ahorita que la economía está muchísimo más baja, que hay que guardar un poquito más el centavo, el ahorro, ustedes pueden ir a comprar al precio que quieran, la cantidad que quieran, y sin costo alguno. Así que no olviden meterse a la página de los mercados públicos de la Ciudad de México, ahí vienen los teléfonos para que ustedes sin costo alguno y de verdad con una excelente calidad de productos puedan hacer sus pedidos. Sí, así es, estábamos platicando todo este conflicto que da el implementar sistema de cierre de mercados o semicierre. En esta cuestión se invita a que si van a ir, pues sea una persona o dos personas, una tendrá que esperar afuera, pero sí darles esta actividad a los mercados que en colonias populares, ya se hablaban de varios, Martínez de la Torre, Dalia, Bugambilia, o los que están en otros lados, en otras alcaldías, sí es importante ir a buscar productos en esos lugares. También las tiendas de abarrotes que están en las colonias, que no falta la de la esquina o la del medio de la esquina. Hay muchas que tienen abierto. También actividades por parte del gobierno también nos han dejado hacer. Me tocó ver ahí a unos empleados de CFE siendo corridos por la policía porque no los dejaban hacer la obra en ese mismo momento, ¿no? Tuvieron que tapar el hoyito e irse, ¿no? Entonces, también la cuestión de los mercados, seguir con su actividad, pero con esta cuestión, ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decía que la salida se recomendaba usar cubrebocas y también la práctica esta de llegar a casa con la ropa y quitársela y lavarla, ¿no? Entonces también hay ciertas prácticas que podemos antes llevar de que Mark dé una noticia de último momento, queremos dar cifras. Casos confirmados en todo el mundo son 2.159.450. La cantidad total de muertos son de 145.568 y la cantidad total de recuperados, de casos sanados son de 500,000. Un poquito más, un poquito menos. Estos son los casos que están siendo confirmados. Ya saben que Facebook está actualizando, tiene de hecho una barra en la que tú puedes meterte, le picas y te da las cifras del día a día de cómo va este COVID. En México hasta el 15 de abril, el pasado 15 de abril, hubo cerca de 5.847 contagios de coronavirus y casi 500 muertos por este contagio. Sí, cabe señalar, como lo estaba diciendo Mauricio Chumacero, ¿no? El caso de las defunciones, precisamente porque tienen una enfermedad preexistente. Preexistente, ese es el término correcto. Pues son sí, más vulnerables. No podemos dejar de paso esto y estos protocolos, ¿no? Sí, perdón, Marco, antes de que nos comentes la noticia, no estamos demeritando el impacto de la cuestión de contagio del virus, el COVID, sino de que las personas que han caído o han fallecido ha sido por una cuestión de comorbilidad, es decir, comparten una enfermedad preexistente que, aunado al COVID, pues desgraciadamente les quitan la vida. Diabetes, hipertensión, y tenemos el top 10 cáncer, VIH. Visto aquí, pues saben esa lista que hicimos antes de que llegara el COVID, y hay una lista de 10 enfermedades más peligrosas. Y esa lista la da el gobierno de la Ciudad de México en su página oficial y en todos los spots que está mandando a través de televisión y radio, enlista todas esas enfermedades a las que son más vulnerables si es que se combina con COVID. Estamos hablando acerca de la reestructuración económica de Andrés Manuel López Obrador y de última hora les queremos dar la información porque acaba de salir Donald Trump a hablar a sus ciudadanos, bueno, a toda su ciudadanía. Trump acaba de decir que la curva de contagios dentro de su país por COVID-19 se ha aplanado y es momento de reactivar la economía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que según él, el más reciente informe de salud, la curva de contagios de coronavirus se ha aplanado y no se ha reportado nuevos casos en los últimos 5 días. Trump reafirmó la importancia de reactivar la economía del país norteamericano, en lo cual trata de llevar esta cuarentena hasta el 18 de abril. Prácticamente ya está dando final a esta cuarentena en los Estados Unidos, cuando el día de ayer el New York Times estaba reportando aproximadamente 2.600 muertes por coronavirus en un solo día. Entonces Donald Trump dijo que no es momento en estos instantes de pausar su economía. Está convocando a que hagan sus labores cotidianas, de que las empresas vuelvan a refuncionar.
y bueno, es una decisión completamente compleja en dado caso de que pues existan más contagios y existan más defunciones. También el día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores por Marcelo Ebrard estaba dando a conocer que de todos los repatriados de Estados Unidos para acá solamente había un caso de contagios de coronavirus, los demás estaban lejos de tener de ser portadores de esta enfermedad. Entonces también estábamos diciendo el programa pasado que no existían los protocolos necesarios para hacerle las pruebas a todos los migrantes. En estos momentos el señor secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está diciendo que solamente se ha encontrado un contagio, y Donald Trump de último momento acaba de decirle a todos los estadounidenses pues que regresen a su vida normal. No, a mí se me hace una fecha muy próxima, con más de medio millón de contagiados, con más de 200,000 muertes por día, siendo que aquí ahora sí, Mauricio Chumacero, en cuestión de fechas, la jornada de Susana Distancia se alargó hasta el 30 de mayo, o sea, se dieron 30 días más. Y en algunos estados que no presente coronavirus, el 15 y el 16. Sí, se iba a perdón, sí, estás en todo lo correcto. Y nada, se iba a terminar el 30 de abril, se alarga hasta el 30 de mayo. En estados, como lo decías, en los que no haya contagios, en los que se esté... los contagios estén suban. normales, se va a regresar a clases el 1 de junio y supuestamente se dice que las actividades se reanudarán hasta el 25 de junio. Creo que nosotros tenemos, a comparación de Estados Unidos, un porcentaje mucho menor de contagiados y muertes, y el gobierno está aplazando todavía esta cuarentena con fin de que el pico no suba de enfermedad, y Donald Trump se jacta de decir que el día de mañana es cuando la ciudadanía estadounidense va a reanudar actividades. Sí, pues hay que proyectar lo que puede suceder al abrir las fronteras, que si ahorita el país número 1 en contagios abre fronteras al sur, es decir, al norte de nuestro país, al sur-norte de nuestro país, pues pues ya sabemos que se viene. Si los contagios que empezaron a regarse venían de la cuestión de viajes hacia Guadalajara, Tijuana y demás, ahora podemos esperar o estar seguros que va a haber un aumento en estos contagios, porque se decía que mañana, es decir, mañana 18 de abril, llegábamos nosotros al pico de contagios, pero al parecer ahorita los datos han estado actualizando con la nocturna de ayer del secretario Hugo Gatell, entonces vamos a tener que ver la de hoy para ver qué es lo que nos dicen y ver cuáles son las fechas, si nos confirman, ¿no? Que haya preguntas sobre todo claras y concisas de nuestros compañeros reporteros. ¿Cómo se contagia el achú? ¿Qué nos recomiendan estos tiempos de lluvia? Pues, usar paraguas, ¿no? ¿Qué me recomienda ver en la televisión? Pues prenda la tele, ¿no? O sea, vea Diario con Sentido sobre todo, ¿no? Hay que ver las repercusiones que va a tener esta decisión de Donald Trump. Sobre todo en cuestiones económicas. Era obvio que Estados Unidos no puede parar. Estados Unidos es una de las economías fructíferas y que prácticamente dependen todos los países, entonces en cierta parte pues sí puede ser buenas noticias para México, porque sobre todo en los tratados de libre comercio que estaban firmando, y sobre todo el flujo de monetario que se está viviendo en estos momentos, pero pues en términos de humanidad yo creo que Donald Trump está siendo totalmente extremista. También algunos opositores, Bernie Sanders se bajó de las contiendas electorales en Estados Unidos precisamente por las decisiones que se han estado tomando dentro de esta pandemia, y pues bueno, es que estar atentos a lo que va a pasar con Estados Unidos con estas decisiones de Donald Trump. Y sobre todo también en la semana se estaba hablando acerca de la reducción de barriles petroleros en las negociaciones que tuvo Andrés Manuel López Obrador y justamente Donald Trump, quien fue quien apoyó y secundó la propuesta del mandatario mexicano. Se hablaba de que existía una coalición, de que Estados Unidos nos iba a pedir algún favor después de habernos secundado en esta propuesta ante los países primermundistas y sectores de la OPEP, precisamente de productores de petróleo. ¿Y qué nos podía pedir Donald Trump? Pues abrir las fronteras, no veo otra, no veo otra en estos momentos. Entonces hay que ponerle énfasis y hay que darle seguimiento a las decisiones de Estados Unidos, porque obviamente van a repercutir al patio trasero que es México, ¿no? Pero sí, perdón, Karin, no nos debe extrañar esta apertura o reanimación económica del país. Son motorcitos, China, Estados Unidos, Rusia y otros países son los motores económicos, Alemania y demás, que Alemania sobre todo ahorita está en pausa. Pero si acá nosotros hemos visto que ha habido más movimiento de gente en nuestra ciudad, no nos imaginamos otras ciudades del país, sino Ciudad de México, ha habido más gente desde ayer y hoy, se ha visto más gente en las calles.
pues es que hay gente que pues sí necesita estar trabajando constantemente, muy a pesar de las decisiones que estamos tomando con esta cuestión de la sana distancia, de quédate en tu casa, del yo sí me cuido y demás, y esta orden ya presidencial en Estados Unidos pues impacta realmente tanto a habitantes como a presidentes de otros países, ¿no? Sí, definitivamente va a influir todo lo que se reactive mañana. Yo creo que las fronteras aún deberían de seguir cerradas con nosotros. De hecho, los 3 gobernadores que forman la frontera, ellos pidieron al presidente Andrés Manuel que por favor se cerraran esas fronteras porque estaba incrementando más los casos de coronavirus en esos estados, ¿no? Definitivamente, lo vuelvo a decir, va a afectar, pero yo creo que en cuestión a México se había dicho que la fase 3 comenzaba mañana, pero aún yo creo que no estamos listos. Esto por lo mismo de que decíamos que estos créditos se van apenas a otorgar, entonces no es como que tú puedas decir, sí, ya me quedo en mi casa, ¿no? Yo creo que el gobierno de México está planeando adecuadamente el cómo llegar a una fase 3 sin caer en este miedo, en esta crisis económica para México, que definitivamente, como lo dices, Mau, estas 3 semanas, este mes que llevamos de confinamiento ha afectado tremendamente a los mexicanos y es por eso que a partir de esta semana se ha visto más movimiento, la gente sale vendiendo cubrebocas, usando cubrebocas, los policías levantan gente que está vendiendo, aún no hay multas como tal como en otros países que hemos visto o que los llevan presos o a latigazos, ¿no? Como lo vimos en la India. ¿Lo que se queda? Sí, no. El toque de queda no está dado así como tal, entre líneas se menciona, se recomienda, es una recomendación, ¿no? Empezamos con las frases del subsecretario diciendo es nuestra última oportunidad, pero se ve que la curva, digamos, no ha subido lo necesario, digamos, ya los casos aumentaron, eso es real, pero las proyecciones que tiene ahorita todavía es una estimación, ¿sí? Entonces sí hay que cuidarnos, sí hay que actuar con inteligencia, como les decía ayer en el directo a todos los que me hicieron favor de ver, y también ver las repercusiones emocionales que ya bien, Marco, nos comentaste, pensar también en esas proyecciones, todo el bajón económico que va a haber, porque se va a ampliar hasta junio, de plano ya, digamos, el rumor que empezaba en diciembre, se hizo un hecho este semestre de 2020, entonces es un año difícil, ¿no? De ahí empezaron los memes diciendo que parece que lo hizo algún escritor famoso de terror, ¿no? Nuestro famoso Stephen King es el que hizo este año es en colaboración con Quentin Tarantino, ¿no? Entonces es un año difícil, sin duda, y bueno, a ver qué pasa en junio, ¿no? Que les digo, es un terremoto que deriva en un tsunami. Y con un poquito de humor, si este año, si 2020 fuera la comida que no te gusta, ¿qué sería, Mau? ¿Qué sería? Híjole, tostadas de pata. ¿No te gustan las No tostadas? me gustan, ¿no? Bueno. Perdón, sorry, les he fallado. La pancita, me... ¡Ah, no manches, no! Ayer yo me estaba autopreguntando y de verdad me gusta todo. Me gusta todo, no hay algo que diga qué asco, no me gusta, no me Claro gusta. que no. Pues cebolla, o la pero barbacoa. ¿qué? No. 2020 en sale cebolla, va. barbacoa. Ya saben qué hacer en su cuenta de Facebook. Por favor, ¿a quién no le gusta la barbacoa los domingos? Pero a No, partir de la no pregunta que puedo está haciendo creer. Karina, nuestros seguidores, nuestra audiencia, pongan en los comentarios qué comida o qué alimento sería el 2020, El 2020, ¿no? sí, queremos alimento, saber. serie, todos dicen que sería la serie de Freud, ¿no? Pero bueno, entonces el 2020 es la serie de Freud, es una pésima serie, pero pues sí, en cuestión de Para mí alimentos sería la serie de Hernández, estuvo pésima. No. Entonces, sí, serían las tostadas de pata. Aquí el colega dice que Allá producción. la producción, ¿qué diría? ¿Qué comida sería? Todo igual, dice le que gusta, todo. es de las mías. Pero entonces- sí, El comete- pozole, dice. Pues sí. Pozole, no. Ay, oye, sí, yo no sé cómo hay gente, pero no, Marc, yo no puedo que no te guste la No, la barbacoa. barbacoa. Y si fuera literatura, pues sería algo escrito por Coelho, entonces Coelho. Sí, yo también confirmo, No es afirmo cierto, y es pura apoyo. broma para No, que en gusto se rompen sublimar, géneros, hay gente que, por ejemplo, se escucha mucho que la moronga no les gusta. Tampoco. Ay, no, amigos, La ¿saben tripa. con cilantrito y cebolla, híjole, coman, sobre todo si pueden consumir a domicilio taquitos de Sí. los puestos, consuman taquitos. Hablando de barbacoa, ahí hay un compañeritos que tengo, el carnerito en el mercado Martínez de la Torre, saludos a todos, a la cómprenle, Guerrero, por llevan a favor. domicilio, tienen su página en Facebook, así que ya saben, consuman local. ¿Qué más, amigos? Pues tenemos las letras con sentido, las recomendaciones, Marco, si tú empiezas, por favor. Claro que sí, les traigo este libro hermosísimo, habla acerca de la vida de Carlota y el señor Me encanta la historia de Maximiliano. emperador Maximiliano.
al final de este libro, que confina todas las cartas que Maximiliano le mandó a través del tiempo a Carlota. Es una muy buena lectura, son aproximadamente 1600 páginas para la gente que pueda conseguirlo. Ahí está el Fondo de Cultura Económica, lo sacó en una muy buena edición. Carlota y Maximiliano. Sobre todo hay que destacar que son parientes ya 300 años después de sus, digamos, no sé el nomenclatura de esto de tatarabuelo, bisabuelo, pero Maximiliano y Carlota son igual de la casa de los Austrias, de los Habsburgo y los Austrias, Felipe el Hermoso, Juana de Castilla y demás. Entonces tienen toda una relación familiar. Es un libro muy bueno que ahorita lo vi y dije, se lo voy a robar a Marco. Entonces, y yo les traigo con esa cuestión del encierro a Michel Foucault, la cuestión de los anormales. Es una lectura muy recomendadísima, cómo se vive la enfermedad, cómo se percibe lo malo, lo bueno, lo patológico, lo normal. Entonces hoy en estos tiempos de encierro sería muy bueno leer a Maximiliano y Carlota y Los Anormales de Michel Foucault. Lean, por favor. Vean series, artículos. Foucault habla acerca de la biopolítica. Exactamente. Dentro de el manejo de los cuerpos en las sociedades. Ajá, y que todo eso tiene repercusiones también dentro de las columnas. Vamos a estar citando a Foucault. Claro que sí. Sí, entonces, no olviden de leer artículos, leyendo de economía, porque de verdad lo que se viene no es un juego, eso de verdad va a afectar, no es como el COVID que afecta a unos, a otros, a los que se cuidan o no, la economía va a afectar a todo sector económico en México. Así es. Lean, canten, bailen, disfruten a su familia. Me gustaría una reflexión final de cada uno de nosotros, ahorita para toda la gente que está pasando la difícil. Sí. Hay mucha gente que no tiene ahorita ni dónde mirar, no tiene dónde qué comer, como lo estaba leyendo en una columna precisamente. Pues nosotros nos quejamos del confinamiento, sí, y tenemos Netflix, tenemos la posibilidad de poder hacer nuestro trabajo desde casa, pero hay personas que ni siquiera tienen eso. Entonces es momento de ser humanos, es momento de ser empáticos. Se nos viene cuestiones difíciles, se nos vienen cuestiones económicas que va a arrasar con esta vulnerabilidad. Van a haber muchos decesos y no precisamente por un virus, sino va a haber decesos porque lamentablemente les tocó nacer pobres, les va a tocar vivir en una precariedad, no tener oportunidades, y no hay subsidios y no hay programas que abarquen el peor de los virus de la humanidad, y esa es la pobreza. Así es, muy Marco, nos pides algo que es muy difícil reflexionar, sí, ante esto, porque estamos dentro no hemos llegado ni siquiera al ojo del huracán, estamos dentro de la tormenta todavía. Me recuerdo una escena de la película de Mente Indomable, Will Hunting. Es ver la pintura de ese señor en un barco, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer si esa tormenta tira nuestro barquito? Realmente nos toca ser realmente empáticos. Esa solidaridad sí es dar un plato de comida, apoyar económicamente a alguien que lo necesite realmente. Ahora sí es el momento de poderlo apoyar y no quedarse en campañas facebookeras, es realmente hacerlo en la cuestión real. Ayer lo decía en el directo, no necesitamos gente que lo escriba desde la comunidad de su casa, es gente de acción, ¿sí? No de verbo, y necesitamos a gente que se comprometa realmente con esta situación. La vulnerabilidad se trataba desde cierto enfoque a inicios de este año, pero nos estamos dando cuenta que esa vulnerabilidad no es real cuando estamos viendo esto. Entonces realmente es hombres y mujeres que son vulnerables, viven la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad social, y no una cuestión de, pues yo lo puedo poner si se me permite, de género. Entonces estamos viendo problemas reales donde se tiene que combatir, y ciertamente, me perdonen o no, pues hay jerarquías y hay prioridades. Pues no solamente es un hashtag quédate en casa, yo creo que es quédate contigo. Este confinamiento es para que nos sirva, para que de verdad esa empatía, voltear a vernos unos a los otros. Es como les comentaba ahorita en la calle, todos nos sonreímos, ¿no? Cuando antes cada quien salía del trabajo, traía una cara que de verdad, esa actitud de no, yo no quiero ver a nadie, y ahora esperamos, suplicamos salir y ver al señor que está vendiendo flores, ver al organillero, que nos volen los zapatos, cualquier cosa. De verdad tengamos empatía. Si ustedes tienen la posibilidad, ya se los había dicho programas anteriores, cuando van al súper, siempre en todos los supermercados de aquí de la Ciudad de México, afuera hay personas pidiendo, afuera hay personas buscando ese pan, que a lo mejor no tienen la posibilidad, ¿no? Antes mucha gente, yo escucho y dicen, ay, ¿por qué piden, no? ¿Por qué no se ponen a trabajar? Porque si están jóvenes. No, señores, es momento de voltear, de ser empáticos. Si compras 1 kilo de huevo, regálale 2, 3 huevos, que para ellos van a ser una caja completa de huevos. De verdad, no sé
regala jabones. Mucha gente lo vimos cuando empezó toda esta crisis, compraba 500 cubrebocas, todas las farmacias quedaban escasas de cubrebocas, de geles antibacteriales. ¿Para qué? Para que estén guardados. O sea, de verdad toda esa gente que corrió es gente que tiene la posibilidad de quedarse en casa, ¿no? Que como dices, tienen Netflix, tienen suscripciones, tienen Xbox, que tienen a su familia completa. Hay de verdad personas que están solas en la vida y con ellas hay que ser empáticos. Si nosotros que tenemos la posibilidad de salir a la calle a trabajar como lo somos nosotros, también estamos expensos de esta necesidad económica, pero si podemos regalarles $1, $2, para ellos serían $100. Entonces seamos empáticos y no seamos egoístas con nosotros mismos, porque algún día lo vamos a necesitar. Exactamente, pues creo que con eso podemos cerrar y invitarlos a que sigan la página de Diario Consentido. Todos en vivos. Muchísimas gracias. Hay que mantener, no hay que sobrevivir, no se trata de sobrevivir, se trata de mantenernos humanos. Ya estás bien informado. Nos vemos la próxima semana con todo el acontecer del día a día. No olvides sintonizarnos el próximo viernes. Hasta la próxima.